Durante más de una década hubo una verdad incuestionable en el fútbol europeo. Pep Guardiola siempre encontraba la forma. Dominó en España, ganó en Alemania, construyó en Inglaterra el equipo más poderoso que ha visto la Premier League. Cambió el juego, obligó a todos a adaptarse y convirtió la victoria en costumbre. Pero el fútbol tiene algo que no perdona ni siquiera a los genios: el paso del tiempo, porque por primera vez en su carrera la pregunta ya no es cómo va a ganar Pep, sino si esta vez puede hacerlo. El Manchester City viene de una temporada extraña, y aunque ha mejorado en la 25-26, algo ha cambiado. Los rivales ya no tienen miedo, los partidos ya no se controlan igual, y el equipo que parecía de otro planeta empieza a mostrar señales de ser humano. Entonces, ¿se está acabando la era Guardiola? ¿O simplemente estamos presenciando la versión más vulnerable del mejor entrenador de nuestro tiempo? Porque las eras no siempre terminan con una caída brusca. A veces se van apagando poco a poco. En los últimos años, el Manchester City ha sido una máquina perfecta. Un equipo que no competía partidos, los controlaba, que no reaccionaba al rival, lo asfixiaba, que no jugaba finales, las decidía antes del descanso. Con Pep Guardiola, el City alcanzó algo que muy pocos clubes en la historia han logrado: ser reconocibles en cualquier estadio del mundo. Daba igual el rival o el contexto. El plan siempre era el mismo y siempre funcionaba. Dominio absoluto del balón, presión tras pérdida, laterales por dentro, jugadores técnicos a más no poder y un equipo instalado permanentemente en campo rival. Entre 2018 y 2024 el City ganó 6 Premier Leagues en 7 temporadas. Algo sin precedentes en la era moderna del fútbol inglés. Pero el punto más alto llegó en 2023. El triplete: Premier League, FA Cup y por fin la Champions League. Ese City ganaba los partidos antes de salir del vestuario. Rodri era el equilibrio perfecto, De Bruyne el cerebro, Bernardo el pegamento y Haaland la pieza final de un puzzle que parecía incompleto hasta su llegada. Fueron durante varios años el estándar del fútbol mundial, el mejor equipo del planeta y el molde que todos intentaban copiar. Pero el éxito nunca es infinito. Cuando lo ganas todo, cuando dominas sin esfuerzo, cuando no queda nada por conquistar, es cuando empiezas a acomodarte. Y en ese punto exacto, cuando la excelencia deja de ser una obsesión y pasa a ser una costumbre, el fútbol empieza a cobrar su precio, porque no existe sistema infalible ni táctica irrompible. El Manchester City había tocado el cielo y sin darse cuenta también había empezado a descender. Y así, sin muestras claras de un posible batacazo, comenzó la temporada 2024-2025. El Manchester City no desapareció de la noche a la mañana. Su caída no fue un accidente, fue un proceso. La temporada 24-25 empezó con la misma fe de siempre: un equipo sólido, con recursos tácticos infinitos, con talento para controlar cada fase del juego. Pero muy pronto algo empezó a fallar. Las derrotas dejaron de ser raras y empezaron a ser un patrón. En noviembre, cuando todavía seguían líderes, perdieron todos sus partidos de Premier League, hecho que los bajó hasta la 5ª posición. El control habitual había desaparecido por completo. Además, literalmente. Una de las derrotas más escandalosas fue el 0-4 ante el Tottenham en el Etihad, un resultado que expuso fallas profundas, defensa desordenada, descoordinación en la presión y fragilidad ante las transiciones rápidas rivales. El equipo que antes dominaba cada partido con posesión y control, ahora entregaba ventajas fácilmente. Y la estadística lo confirmaba. El número de goles encajados por partido subió notablemente respecto al año anterior,
de 0,87 a 1,21. Guardiola probó ajustes, rotaciones y variantes tácticas. Cambió alturas defensivas, perfiles en el medio y roles en ataque. Pero esta vez no todas las soluciones fueron positivas. Algunas incluso expusieron más al equipo. Y es que el problema no era solo perder, era cómo perdían. En varios partidos el City lideró temprano y luego dejó que los rivales volvieran, explotando espacios en transición y aprovechando la falta de cohesión defensiva. Algunas piezas clave llegaron sin el mismo nivel de antes, y la lesión de Rodri, el futbolista que equilibraba todo, rompió el corazón del sistema. Sin él, el City perdió pausa, orden y la capacidad de defenderse con el balón. Además, jugadores como Phil Foden y Jack Grealish no repitieron su influencia habitual debido a bajones de forma y problemas físicos. Y mientras eso sucedía, los rivales dejaron de temer ese dominio absoluto. Ya no era solo que el City cometiera errores, era que los oponentes sabían cómo explotarlos. Pero a pesar de todo eso, el Manchester City acabó salvando la temporada. En el tramo final del curso, el equipo mejoró sensaciones. No volvió a ser dominante, pero sí más estable. Guardiola ajustó piezas, redujo riesgos y priorizó el resultado por encima del control absoluto. Y el City no perdió ningún partido en los 2 últimos meses de competición. Recuperó solidez defensiva y casi por inercia terminó colándose en puestos de Champions League. Objetivo cumplido, pero sensación agridulce, porque este Manchester City por primera vez en mucho tiempo no estaba celebrando títulos, estaba salvando la temporada. La clasificación a Champions maquilló el año, pero no borró la realidad. Fue una campaña muy por debajo de las expectativas para un equipo que venía de dominar Inglaterra y Europa. No hubo títulos, solo una certeza incómoda. El City ya no intimidaba como antes. La 24-25 no fue el final de nada, pero sí fue el primer aviso serio. Porque si esa temporada abrió la grieta, la siguiente iba a decirnos algo mucho más profundo. Y es que la 25-26 no trataba de corregir errores, trataba de responder a una sola pregunta. ¿Puede el Manchester City de Guardiola volver a ser el mejor equipo de Inglaterra o estamos asistiendo al principio del final de una era? La temporada 2025-2026 no cambió de pronto al Manchester City, pero sí profundizó lo que había empezado a verse en la campaña anterior. Este equipo ya no es la fuerza imparable que todos conocimos. Desde el inicio, el City mostró señales de inconsistencia. El arranque fue irregular, con 2 derrotas en los 3 primeros partidos de Premier League. Pero a pesar de eso, ha habido momentos en los que han mostrado su ADN de siempre. Entre septiembre y octubre encadenaron una racha invicta de 7 partidos en todas las competiciones, que los colocó a pocos puntos de la cabeza de la tabla. Ese resurgimiento no solo reflejó la calidad individual del plantel, sino también su capacidad de reaccionar. Pero la racha positiva tuvo su momento más álgido entre noviembre y diciembre. En Premier League, el City ganó 8 de sus 9 encuentros, cayendo solo ante el Newcastle y pasando por encima de equipos como el Liverpool. Un estado de forma que les sirvió para afianzar su candidatura al título. Durante esas semanas, el equipo recuperó cierta fluidez. Haaland volvió a ser decisivo, Cherki, Doku y Foden brillaron, y en la defensa, aunque lejos de la perfección, mostró mayor solidez. Pero la llegada de 2026 trajo de nuevo los fantasmas del curso pasado. De los 6 partidos de Premier League que han jugado hasta ahora, los Citizens solo han cosechado una victoria, ante unos Wolves que son con diferencia el peor equipo de la competición. Se dejaron empatar ante un Chelsea que fue inferior durante gran parte del partido. Fueron humillados por el Manchester United en el debut de Carrick y desperdiciaron una ventaja de 2-0 frente a un Tottenham en crisis. Los pinchazos se han ido acumulando
y poco a poco el Arsenal ha ido ganando terreno y la sensación de que el título estaba en sus manos. Pero más allá de resultados concretos, lo que queda claro es que el Manchester City de Guardiola ya no impone el mismo miedo que en sus años dorados. Los automatismos que parecían inquebrantables muestran grietas. La fluidez que antes parecía innata ahora depende de momentos de inspiración individual. El sistema ya no protege tanto a los futbolistas, sino que depende de ellos. El equipo que antes resolvía partidos sin esfuerzo ahora sufre para cerrar encuentros que deberían dominar. Los errores se pagan más caro que nunca y los rivales han aprendido a explotar cada fallo, cada desconexión, cada momento de debilidad. El Manchester City ha dejado claro que todavía puede competir, pero también que la perfección ya es cosa del pasado. Entonces, ¿podrá Guardiola revertir esta decadencia? ¿Encontrar nuevas soluciones y mantener al City en la élite? ¿O estamos siendo testigos del final de una era que parecía eterna? Pep Guardiola ha pasado toda su carrera desafiando una verdad básica del fútbol, que todo ciclo se termina. Lo hizo en Barcelona, creando al mejor equipo de la historia. Lo hizo en Múnich dominando en otro país, algo que decían que no podría lograr. Y lo hizo en Manchester, llevando el control, la obsesión y la excelencia a un nivel que la Premier League nunca había visto. Pero ninguna idea es eterna y ningún dominio sobrevive intacto al paso del tiempo. Lo que hoy vemos en el Manchester City no es un equipo acabado, es algo más complejo. Es un gigante que ya no sorprende tanto, un sistema que fue estudiado, copiado, contrarrestado y finalmente neutralizado. Los rivales ya no improvisan contra el City, llegan con planes claros y sobre todo ya no tienen miedo. Y es que el cambio no está solo en la pizarra, también está en la cabeza. Antes el City jugaba sabiendo que iba a ganar, hoy juega esperando no equivocarse. Guardiola sigue siendo uno de los mejores entrenadores del mundo. Su equipo sigue teniendo talento, recursos y capacidad de reacción, pero ya no vive en ese margen de superioridad tan evidente. Cada error pesa, cada desconexión se castiga, cada partido exige una versión casi perfecta. Y quizá esta sea la verdadera pregunta del vídeo. No si Guardiola sabe cómo reconstruir al City, sino si el propio fútbol le permitirá volver a adelantarse a todos otra vez. Porque las grandes eras no siempre terminan con una caída estrepitosa. A veces no hay un día exacto ni un partido definitivo, solo un momento en el que miras al equipo y te das cuenta de que ya no es invencible. El City no ha desaparecido, sigue siendo candidato a todo, pero ya no gobierna sin oposición, ya no es favorito, y por primera vez en mucho tiempo el futuro de Guardiola no asegura títulos, sino que le exige de nuevo capacidad para reinventarse. Tal vez esta historia no sea el final de una era, tal vez solo sea su transformación, tal vez el técnico sea capaz de mostrar otra vez que es un genio, pero lo que es seguro es que casi por primera vez en toda su carrera, el dominio absoluto ya no está garantizado.